Justamente en este día se busca hacer conciencia en aquellas personas que padecen ya esta enfermedad sobre la importancia de un tratamiento eficaz y también oportuno. En el año 2000, solo 685,000 personas que vivían con VIH en el mundo tenían acceso a tratamientos antirretrovirales. Actualmente, más de 20 millones de personas tienen acceso a esos medicamentos vitales y, de acuerdo a ONU-SIDA, el aumento de personas que reciben tratamiento ha contribuido a la mejora en la calidad de vida de quienes viven con este padecimiento. Las estadísticas a nivel mundial revelan que el número de niños infectados con VIH redujeron en un 56% de 2010 a 2016. En ese sentido, los países se han propuesto la ambiciosa meta global de reducir a menos de 500,000 nuevas infecciones en 2020. Sin embargo, los retos actuales consisten en garantizar que los 17.1 millones de personas que necesitan tratamiento, incluido 919,000 niños, puedan acceder a los medicamentos y volver a colocar la prevención del VIH en las agendas centrales de la salud pública. Y es que el nuevo informe de ONU-SIDA, Mi Salud, Mi Derecho, se destaca que las personas más marginadas de la sociedad y las más afectadas por el VIH siguen enfrentándose a grandes dificultades para acceder a los servicios sanitarios y sociales. El informe detalló que las nuevas infecciones entre adolescentes y mujeres jóvenes en los países de alta prevalencia aún siguen siendo muy altas. También revela que las nuevas infecciones entre hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres transgénero, trabajadoras y trabajadores sexuales y personas que se inyectan drogas tampoco ha disminuido y que por lo contrario va en aumento. Actualmente existen múltiples recursos de prevención combinados con los que anteriormente se disponía, pero uno de los más innovadores es la profilaxis preexposición al VIH, conocido como PrEP. Eric Pinto, 21 Noticias.